Capítulo 2. En el molde. En la calle del Cuadrante de Santa Catarina, en una de esas viejas casas de vecindad de México, que producen irritabilidad al pasar por ellas, porque traen a la mente la usura, el abandono y la falta de conciencia de sus propietarios y la inconsciencia de los gobiernos miopes, que no aprietan las cuñas a los tales propietarios, que trafican con la miseria, que son vampiros que chupan a los pobres la sangre y hasta el aire que debieran respirar, que los privan de las brisas y del sol, dones a que todos tenemos opción por naturaleza. En una abominable vecindad de esas, ocupando una vivienda baja, de una sola habitación, con su azotehuela y su cocina, pasaba los postrímeros y monótonos años de su vida una resignada señora que tenía una hijita de 12 primaveras, bonita como un capullo, con esa gracia de amanecer y esa belleza progresiva y melancólica de las muchachas predestinadas que están en el molde. Llamábase la señora Josefa Bustillos, viuda de Ponce. Su esposo había sido un escritor de mérito nunca propalado, que pasara sus mejores tiempos en la redacción de un periódico anodino que se tiraba en una imprenta de la calle del Reloj. La señora viuda de Ponce se mantenía a medias de dar clases de solfeo y de piano, recurso en que le habían anulado los nuevos métodos, viéndose obligada a recurrir de vez en cuando a la pía conferencia de San Vicente de Paúl para que le donasen algunas semillas, con qué poder pasar los días aciagos. Había formulado Josefita Bustillos un método de solfeo para las escuelas primarias, método que no era malo, pero que, como las novelas del marido de Josefita, se empolvaba en la oscura vivienda por falta de editor. La chiquilla se llamaba Herminia Ponce. La aurora de su belleza era clara. Todos observaban que estaba en el molde de la pubertad. Estaba en el molde porque, a medida que los días pasaban, la niña obedecía dócilmente a una mano escondida que la alisaba, que la pulía, que la plasmaba. Tal parecía que un misterioso masajista la sorprendía de noche, dormida, y le aplicaba un sabio y continuo masaje que corregía las líneas de la dúctil criatura. Había, evidentemente, una manicure que se encargaba de afilar aquellos dedos sonrosados y de marcar los hoyuelos de aquellas manecitas suaves en las horas de crecimiento silencioso. Era la manicure de la vida, era el masajista del destino. Eran esos mágicos modeladores los que, espontáneamente, cuidaban del armónico desarrollo de aquel cuerpecito blanco, hecho de alabastro de Toscana. La abnegada Josefita se entregaba con desilusión a estos o aquellos quehaceres de las mujeres que ya no esperan nada. Y la muñeca, mal vestida, saltaba la cuerda en el patio, bajo los oscilantes tendederos, mostrando los zapatos raspados, la indumentaria casi vergonzante. Poco quedaba que ver en la vivienda desmantelada, de donde había extraído todo la mano implacablemente arrebatadora del empeñero, mano que cuando se nos mete en casa, empieza a sacar sin nuestra voluntad cuanto poseemos, y está saca y saca y saca, hasta que no queda qué, hasta que solo queda lo que esa funesta mano desprecia. Poco había que ver en la misérrima vivienda, poco. A la entrada, para limpiar los pies, un deshilachado fragmento de tapete. A la izquierda, en el rincón,
un despegado estípite que sostenía un busto roto, bajo el que había una cubierta de hilo, tejida de gancho por la señora. Faltaba a la cuadrada rinconera uno de los pies torneados de la base, y en lugar del pie mutilado por el tiempo, había un pedacito de ladrillo junto al muro, del lado izquierdo, un arcaico sofá de tallado respaldo, sostenido por la pared, porque los tornillos y las espigas que armaban el mueble ya no tenían fuerzas para sostener el respaldo, que se quejaba de viejo cuando se recostaban en él. En torno del sofá, dando vuelta al ángulo hasta la mitad de la pared del frente, los sillones y las sillas compañeras de aquel sofá, todo desvencijado, todo ello clavado y vuelto a clavar cada 5 años, para ir tirando como los flácidos músculos de la consumida dueña. Ah, ¿cómo estaría aquella alma vieja? ¿Cómo estaría aquel organismo cansado cuando el ajuar estaba así? Había tenido muchos forros el ajuar en tantos años. El último que tenía era de manta colorada. En algunos sitios del sofá había bultos salientes, igual que si estuviera una persona flaca sirviendo de relleno. A la derecha, enfrente, junto a las sillas que daban vuelta, se veía una como mesa chapeada de raíz de nogal. Era un piano primitivo, un destemplado clavicordio que tenía, a pesar de su vejez, la virtud de sonar con artística tristeza. Cuando algunas manos bohemias se posaban en el amarillento marfil de las teclas que llamaban a las voces naturales y en el gastado ébano de los bemoles y los sostenidos. Dividía la pieza de frente a fondo una grande cortina azul, pendiente de un alambre. Detrás de la cortina, 2 camas pobretonas en cuyas colchas y fundas bien planchadas se veían los servicios prestados por aquellas prendas, cansadas de ir tantas veces al lavadero, cansadas de azotes y de sol, y cocidas ya materialmente por el calor de las planchas, que venían el sábado como de visita y volvían el lunes al empeño cercano, de donde nunca las dejaban libres, porque todavía al salir las planchas a la venta, las tenían en el mostrador amarradas con una cadena. Un solo buró, con la puerta desembisagrada, una palmatoria de hojalata estampada con el anuncio de una droguería, una vela de a 2 centavos en la palmatoria y abajo la caja de cerillos de 80 luces por 1 centavo. En medio, una mesita para comer en ella, con hule negro arriba. En el último rincón, entrando a mano derecha, bajo una sobrecama dada de baja, algunas zurcidas ropas de mujer. Seguía una cómoda de la canoa, con las patas algo pintadas por el congo amarillo del suelo. En aquella cómoda estaba guardado el original del inédito método de solfeo, y en aquella cómoda estaban las amarilladas cuartillas de las novelas escritas por Ponce. Novelas de las que habrá tantas por ahí, por esas viejas cómodas del mundo de la pobreza, que es el mundo del ensueño. Pobre y fría la cocina, unas cuantas ollas, unos cuantos platos veteranos raspados por los cubiertos, cual si estos tuvieran hambre también. 3 tazas, 2 vasos, el brasero muy limpio, gastados los porosos ladrillos por la escobeta, que, gastada también, tenía su lugar en un clavito de un rincón. Junto a la pared, a la orilla del brasero,
un jabón y un zacate, húmedos. Tal era la vivienda que ocupaban Josefita Bustillos y su hija en una repudiable vecindad del cuadrante de Santa Catarina. Poco nos queda de ella por describir, si descontamos unos cuantos cuadros sin mérito, tapando lo descascarado de las paredes, unas cuantas postales y alguna estampa religiosa colocada con desdén, ya que los santos poco o nada hacían por aliviar aquella pobreza. El cuadro que más se destacaba era una amplificación de esas malas que tanto abundan en México. Era el retrato de Ponce, que se iba empolvando y amarillando como sus escritos. No obstante, que un velo de tul azuloso cubría la amplificación para que las moscas no profanaran la efigie del buen Ponce, que a través del velo de tul veía aquella indigencia, sin poder hacer nada, porque aquel velo era el velo de la muerte, el velo del pasado, el velo que se interponía entre esta vida y la otra. Mala pasaría Josefita Bustillos si no tuviera amigos, y buenos, y si uno de esos amigos, empleado desde hacía muchos años en la Biblioteca Nacional, no les trajera a ella y a la chica libros y más libros que volvían a la biblioteca después de ser leídos. Iban muchos inteligentes muchachos a casa de Josefita, muchachos inteligentes y buenos, todos pobres, todos afines, todos esperanzados. Zavala, el empleado de la biblioteca, era el que mejor se portaba, porque se sacaba los libros de la institución exponiéndose a que le riñeran. Todo para que Josefita se solazara y para que la niña leyera con provecho, con método. Él, Zavala, se había encargado de la educación de la chamaca, graduándola en la lectura, dirigiéndola, formándole un espíritu no vulgar, llevándola de la mano por el vórtice de la vida, a donde la sonriente y grácil nenita asomaba con la jocunda hechicería de sus encantos aurorales. Qué buen chico era Zavala, y qué inteligente, qué culto, qué sereno. También los otros muchachos eran buenos. Cuando venían, tocaban, cantaban, recitaban, discutían con entretenedor ahínco, alentaban a Josefita, perfeccionaban a la rapaza con observaciones, con ejemplos de modales, con gestos objetivos, con modulaciones, con revelaciones. Y ella, que era tan viva. Josefita Bustillos, así que llegaban los animadores muchachos, requería su caja de puros, vacía de estos, en la que tenía picadura y papel, y torcía cigarrillos para obsequiar a los gárrulos visitantes que rara vez andaban provistos de tabaco. Bonito grupo de muchachos, interesante pléyade aquella. Todos iban a realizar algo. Todos tenían un proyecto que les parecía accesible. Algunos tenían fibra, podían, si se lograran. Josefita, al verlos, recordaba a su hijo, muerto a los 5 años, cuando su precocidad apuntaba, y al recordarlo, su pensamiento iba a la cómoda de ocote de la canoa, donde, en una cajita de cedro, guarnecida de conchas de Veracruz, conservaba el retrato del niño, retrato que no sacaba para que la luz no lo desvaneciera. Si a ella le viviera su hijo, otra sería la cosa. Habría en aquella casa un hombre. Dios no lo quiso, suspiraba la apacible señora cuando hablaba de su ídolo perdido. Así que la veían entristecerse. Los muchachos promovían la alegría anestésica. Toca, Arturo, decía uno.
Y Arturo Martínez, el músico intuitivo de la mirada vagarosa y la Enea faz indígena, daba la última chupada al cigarro, lo tiraba al patio y, temblándole el híspido mechón de la frente, sentábase a tocar, renovando con las espontáneas exhalaciones sonadoras de su espíritu el alma gastada del manoseado pseudopiano. ¿Qué escuela aquella de Arturo? Era detestable. No se cuidaba ni del modo de sentarse, pero qué manera de tocar y sobre todo de componer. Contraído, retorcido, encabritado. Su cuerpo luchaba con el mundo de los sonidos. Sus manos, crispadas en un pasaje, laxas en otro, iban y venían por las caducas teclas, arrancando de los limbos del silencio percusiones carcajeantes o doloridas, pero siempre halagadoras, siempre comprensibles y asimilables. Aquellas manos, a veces, tomaban la forma de garras que arrebataban la canción nacional de la entraña del sentimiento mexicano, palpitante, ávido de estallar en tresillos y octavas felices, expresivas y despertadoras. Aquellos dedos, cuando dilataban sus falanges para alcanzar una vibración, o cuando se articulaban horriblemente para hacer perdurar un fortísimo, eran dedos que sufrían, haciendo pensar que temblaban angulosos porque el fluido musical se detenía en ellos. Bajar de ellos al teclado con expresión más anímica y honda. Pobre Arturo Martínez, tan bien que componía y tan poco que le pagaban por sus piezas en los repertorios. No hacía más que tocar, y ya estaban a la puerta de Josefita las muchachas de la vecindad. Aquella música nacional era un grito que llamaba a las almas. Los muchachos se iban. Josefita se quedaba con su nena, a la que mandaba a la cocina para que vigilara la cocción de aquellos cotidianos frijoles rebeldes que saltaban en el puchero roncón. Aquel puchero que a las 11 protestaba de que nunca cociera otro manjar. Los muchachos se iban, y en la casa no quedaba más que el roncar de aquel puchero, el humo de los cigarros, que en volutas se iba saliendo hacia las sábanas pendientes de los tendederos, desvaneciéndose en el ambiente del patio, saturado de emanaciones eméticas, producidas por las enquélidas aguas de los caños rotos. A las 12 llegaba Carlitos. Carlitos era un muchacho de la vecindad que enamoraba a la chiquilla. Estaba empleado en una droguería y era él quien dotaba al adorable adolescente de pasta para limpiar los dientes, cepillitos, polvo para las uñas, cosméticos, polvo para la tez, lociones, perfumes, pastillas. Eran unos amores así. Carlitos Manzanares se conquistaba la ingenua mocosa con chucherías. Ya la madre había regañado a los novios, porque aquello podía acarrearles un disgusto a todos el día que le cayeran a Carlos. Pero él decía que no había cuidado, que todo abundaba en el almacén de la droguería, y que él le pedía al prusiano de la profesa aquellas naderías. El cuento es que Herminia tenía buena provisión de frasquitos y paquetes, y todo el día chupaba pastillas de menta y otras 1000 golosinas, y se aplicaba al cabello y a la piel olorosas sustancias que no le hacían falta, pero por no dejar. Ella quería bien a Carlitos. Allí habían crecido juntos saltando a la reata, la cuerda que cogían del tendedero de la vecina del 4, que protestaba porque se la bajaban de noche los condenados muchachos. Pero Carlitos ya trabajaba, ya ayudaba a su mamá,
a ver cuándo trabajaba Herminia. Ya lo podía hacer, que estaba creciendo mucho y no se veía bien de zancarrona en la vecindad. El día que la monísima cumplió los 13 años, vinieron todos los muchachos a casa de Josefita. Era domingo. La señora los convidó a tomar una copita de anís con catalán. No había para más. Y los invitó a comer. Había cobrado Josefita aquella semana una clase que daba. La mimada estaba encantadora. Había estrenado unos choclitos que, aunque de a 3.50, le estaban admirablemente. Y tenía medias caladas, por las que se transparentaba el alabastro de Toscana de las pantorrillas, prodigiosamente formándose. Habíase peinado bien y tenía un vestidito de nansú azul verdoso, de color bajito, que le sentaba muy bien. La madre bajábale en esta vez un poco la saya, y eran así más llamativas sus pantorrillas indicadoras. Cuando llegaron los primeros muchachos de la carpanta, estaba Herminia precisamente brincando a la cuerda en la puerta de su casa. Le echaban mole las que movían la reata, y los visitantes vieron, fijándose un rato, que el corpiño, comprimiendo el epigastrio, marcaba más que nunca el par de bultitos en gerundio de la tierna saltadora. Y al brincar ella, las primorosas carnosidades del pecho le temblaban. Ya está hecha una hembra, esta pícara, dijo uno. Para allá va a gran prisa, remachó otro. Su belleza progresa por días, por noches. Parece que de noche se hace afeites, dijo Pedro Ramos, o que desciende a ella algún escultor fantástico que la cincela y la bruñe. Eso, asintió Zavala. Parece que la noche entinta sus cabellos y les pone resplandores de luz de luna. Parece que la noche sombrea sus ojos. Yo me imagino que cuando esta pícara duerme indolentemente, en la alta noche, vienen del oriente del misterio unos modeladores hábiles, unas brujas manicuristas encargadas de preparar esta belleza para la tentación. Es la vida que modela, reflexionó Ramos, el dibujante. No, volvió a hablar Zavala, es cosa de hechicería, cosa de tentación y de pecado. El diablo tiene legiones de escultores, de masajistas y de manicures que se encargan de perfeccionar a estas nenas por la noche, presentándolas cada mañana más bonitas, más bonitas, más bonitas. No me estén choteando, salió ella a recibirlos, entrándolos a la casa. Llegaron seguidamente todos los demás. Dio cada uno de ellos un abrazo a la belleza en creciente, felicitándola. E inefable fue para todos el oprimir contra el pecho varonil y conflátil, al fin hombres, el tesoro surgidor que aquella perfección en ciernes representaba. Estás hecha una mujer, Herminia. Ya no vamos a poder tutearte. ¿Por qué no? Soy la misma. Oye, Mina, ve a ver si ya está el arroz. No la llame usted Mina. Es un hombre muy feo, dijo Benjamín Osorio, uno que hacía versos. Pues cómo, respondió Josefita. Vamos a buscarle un hombre bonito, un hombre casero que tenga gracia. Terció Pedro Ramos, uno que dibujaba. En eso regresó ella de la cocina, viéndola a todos de frente y de flanco, abundosa en gerundio, empezando a ser, insinuando su feminismo plástico, amenazador de la indumenta,
apenas bastante para contener a la hembra que brotaba. Ha de ser un hombre muy femenino, muy gráfico, volvió a hablar el dibujante. A ver, dijo otro, hagan derivados del nombre. Herminia, de Herminia, Hermina, me. No, no sale. Haremos un anagrama. A ver, un papel. Propuso Pedro Ramos, sacando un lápiz, y se puso a tratar letras. Que sea muy femenino, intervino Zavala. Que sea representativo. Sí, sí. Pedro el dibujante que seguía discurriendo. Porque es una mujercita, dijo otro. Tiene que ser un hombre que empiece en fe, erma. Ya lo tengo, gritó el dibujante, tremolando el papel y poniéndose en pie. ¿Cómo? Fémina. Muy bien, Fémina Ponce. Te felicitamos, Pedro. ¿Te gusta, Fémina? ¿Cómo no? Dijo ella. Está muy bonito. Que viva Fémina, que viva. Pedro, dijo uno. Ahora dibújale un calograma de esos muy chic que tú sabes hacer. Pedro Ramos dibujó el calograma, que a todos gustó. Era un círculo doble, con las letras del simbólico nombre graciosamente dispuestas, resultando el conjunto de un agradable modernismo. Es un hombre sintético y raro, y nuevo en una hembra. A tu salud, fémina. Brindó Zavala alzando la copita de vidrio de Texcoco, en la que la flamante fémina escanciara el modesto catalán con anís. Pasaron después a comer, y por cierto que el arroz estaba crudo. ¿No te da vergüenza, hija?, decía Josefita. Muy bien. Di que no, fémina, que el ser cocinera no ofrece porvenir. Pero una fémina o fémina, aseveró la madre, debe saber hacer sopa de arroz. Una mujer, la disculpó Zavala, debe saber hacer cosas extraordinarias, sin preocuparse por vulgaridades, lo mismo que un hombre. Pero yo no sé hacer nada extraordinario, respondió la seráfica. ¿Cómo que no? Crecer. ¿Y cantar? ¿Sigues estudiando? Poco. ¿Nos cantarás ahora que acabemos de comer? Así fue. En la tarde cantó la ufana Polluela, que tenía una linda voz. Tocó Arturo Martínez, que estrenó un vals al que se bautizó con el nombre de Fémina. Vinieron algunas chicas de visita, bailándose un poco, sintiéndose todos dulcemente estar en aquella casita pobretona en la que, a falta de aire y luz, entraban y salían las ilusiones. En el baile casero, precisamente en el baile, notaron mejor los muchachos la prematura palpitación de las carnes subversivas de aquella espléndida consentida que, al moverse danzando, denunciaba un tremor en el que aparecía la sumisión instintiva al ritmo eterno, invitando a todos a ratificar el bien puesto nombre de fémina. Aquella noche vendrían el masajista pródigo y la experta manicure que salían del incognoscible emporio de las cosas bellas, a retocar la figura, a endurecer y abultar el seno, y a ahormar las caderas, y a pulir el rostro y las manos del humano boceto, para justificar el nombre puesto por antonomasia, fémina. Capítulo 3. El caballo del diablo. Al día siguiente de la fiesta, llegaron los muchachos a casa de Josefita, acompañados desde el escritor festivo Agustín Pomar, y dieron a la señora esta buena nueva. Josefita, habló uno, le traemos una grata noticia. ¿Cuál?
que ha sido premiado el caballo del diablo. El cuento de Pomar, sí, con 100 pesos. Ay, cómo me alegro y lo felicito, Pomar. Pomar iba medio borracho. Apenas dio las gracias a la señora, que lo felicitaba. Se tumbó con indiferencia en el sofá claudicante. ¿Por qué no vino usted ayer, Pomar? ¿Por qué? Porque me fui de copas y no di con la casa. No tome tanto, hombre. O, si toma, procure comer. Yo nunca he tenido que comer, respondió el autor laureado. ¿Y cómo tiene que beber? Que beber, sí. Que comer, no. Si comiera lo que bebo, entonces resultaría que no tendría que beber. ¿Ya cobraron los 100 pesos del premio? No, contestó Pedro Ramos. Los vamos a cobrar esta tarde. No hagan tonteras con ese dinero, recomendó Josefita. Vamos a hacer una juerga, respondió Pomar. No, dijo la señora con tono maternal. Cómprese ropa, guarde algo, vístase. Ropa. Yo nací encuerado. Ah, qué Pomar. Agustín Pomar tenía 40 años, alto, flaco, rasurado, mal vestido. Su gesticulación era celebrada por sus amigos. Sus gestos eran terriblemente gráficos. Su boca era una mueca de perenne desprecio a la vida vibriática. Pomar había tenido una época brillante debido a sus talentos literarios. Ahora perdía lastimosamente el tiempo en las redacciones pobres, durante 8 días en cada una. Tenía una mujer bonita y distinguida, y estaba divorciado de ella desde hacía 6 años. Decían que por eso se embriagaba, porque no podía soportar el divorcio, ni podía soportar a su mujer. Allí, en casa de Josefita, había escrito Pomar El caballo del diablo, el cuento que mandó al concurso del Mundo Ilustrado, alcanzando el galardón del premio. Tiene buena sombra su casa, Josefita, decía Pomar. No es eso, Agustín, es que usted tiene mucho talento, si no tomara. Pomar rehuyó la observación y preguntó a la señora Bustillos. ¿Y la chamaca? No ha de dilatar, le respondió Josefita. Fue al estanquillo por unos botones. Cierto. Fémina había ido al estanquillo y al pasar por una tienda de ropa que había frente a la plaza de Santa Catarina, se embobó ante los aparadores, viendo las novedades y diciendo mentalmente: esas medias de ramitos calados me vienen, yo ya las lleno. Qué bonito sombrero ese de la pluma blanca. ¿Cuánto costará? Con ese género lila, qué vestido que me prendería yo. Qué lindas blusas. Es una desgracia estar pobre. Hay que trabajar. Tiene razón, mamá. Después se vio la carita en el cristal sombreado del aparador y, bajando la vista, se vio el cuerpo, volviéndose para enterarse bien, girando sobre los tacones, poniéndose el dorso de la mano derecha en la cintura. De pronto hizo un mohín y dio una patada en el suelo, cayéndosele los botones que había comprado, teniendo que agacharse a recogerlos. Era que había visto un juego de ropa blanca bordado. Se enojó de pensar que la ropa blanca que ella traía no era así. Ya se iba. Volvió a dar un vistazo al escaparate, llevándose en la imaginación un género de polimita seda. Ah, qué falda gris más bien hecha, con botoncitos, a la moda. Sus ojos sacaban la falda del aparador a través del vidrio alófano. Se marchó disgustada. ¿Para qué ponían allí aquellas cosas si ella no podía comprarlas? Cuando llegó a su casa,
Ya la madre había contado a Pomar lo del cambio de nombre. Y el borracho genial, viéndola venir con andar fastuoso, aprobó el mote de fémina. Solo que fémina, observó Pomar, es galicismo. Lo que se quiso expresar etimológicamente se llama en castellano femineidad. No importa, dijo uno, hay que afrancesarse un poco. Está bien, fémina, que sea ese nombre para brillar, te felicito. Y yo a usted, Pomar, ya me dijo mamá lo del cuento. Lo de el caballo del diablo, ese es el que te ha de llevar a ti, aseveró Pomar. A usted, contestó la chica. Bueno, vamos a cobrar el premio, insinuó un compañero. Llegó Zavala de la biblioteca. A ver, Zavala, habló Josefina. ¿Qué le parece a usted que debe hacer Pomar con los 100 pesos del premio? Ya sé que lo premiaron, Pomar, mis parabienes. En cuanto al dinero, allá Pomar. Él quiere hacer una juerga, informó Josefina. Claro, habló Pomar. Todo el año pobre, todos los años pobres. ¿No hemos de tener alguna vez un día de alegría? Tiene razón, asintió Zavala. Todo el año pobre, todos los años pobres. Haremos un día de campo, empezó diciendo Pedro Ramos. ¡Horror!, protestó Zavala. Los días de campo están muy desprestigiados. No hay nada más cursi ni más vulgar. Mire, Zavala, dijo con aplomo Josefina, los días de campo, como todas nuestras dulces y pintorescas costumbres nacionales, están desprestigiados, pero haciendo las cosas con orden, con gusto, resultan. Que hable fémina, lo que diga fémina, propuso Pomar. Yo, lo que diga mamá. Bueno, yo propongo una cosa, que se me dé el dinero para administrarlo y que se haga un día de campo en las Fuentes Brotantes, un paraje delicioso de Tlalpan que ustedes no conocen. Antes de hacer el día de campo, que se compre Pomar un traje y una o dos mudas. ¿Mudas?, habló Pomar. Yo no necesito más que una para que me entierren. Pues esa, hombre, esa, porque usted tiene derecho a la gloria, y en la gloria hay que presentarse correctamente, dijo la señora bromeando. Está bien, Josefita, asintió el autor premiado. Se hará lo que usted disponga, la señora. Vayan a cobrar el premio, les dijo. Josefita Bustillos, que fungía de madre y de hermana de los entusiastas, guardó 50 pesos del premio. Empleó 25 en comprar alguna ropa a Pomar y destinó los otros 25 al día de campo. Los otros 24, porque los muchachos cambiaron los 100 pesos para comprar un paquete de dulces a la nena, gastando en tal compra 1 peso. Eran pocos, los 24 pesos. Pero la señora no quería que bebieran mucho y la comida se preparaba con 5 o 6 pesos. Lo más caro era la música, y esa la contrató por poco dinero Arturo Martínez, que vio a unos amigos suyos de la calle del Puente Blanco. El domingo de Corpus, a buena hora, estaban los invitados en las Fuentes Brotantes. La gente mañanera iba de buen humor. El drolático día de campo prometía horas agradables. Los estudiantes que habían sido invitados por Josefita empezaron a echar raspa, así que llegaron. Los dos que cargaban la cazuela del mole de guajolote se morían de risa, y el manjar estaba en peligro de ser derramado. Hacían chistes con la molleja, de la que decía un estudiante que les debían explicar su funcionamiento en la clase de física, porque la molleja
era el reloj de arena. Pobres guajolotes, decían, en vez de echarles el ajonjolí en vida, se lo echan de muertos. Figúrate tú si ese totole hubiera visto, cuando estaba vivo, el ajonjolí que lleva ahora por encima. Míralo, míralo cómo saca la cabeza a flote. Se quiere comer el ajonjolí. Ese de los macarrones, que se adelante. Viene muy piano, que camine acelerato, molto presto, con la minestra. Los macarrones debía traerlos un músico, porque son un platillo de diletante. Los músicos llevan sus instrumentos, pero nosotros también somos músicos, porque llevamos los platillos. Oye, Pedro, tú debías vivir en la calle de los Parados, porque llevas los frijoles. ¿Qué pulque más bueno va a ser el del cuero que trae Arturo Martínez? ¿Por qué? Tú. Porque como él es compositor, va a resultar el pulque compuesto. Y Carlos Manzanares, el de la droguería, que lleva carbonato para la digestión. Así caminaban bromeando, cuando uno dio en tierra con la cesta que cargaba, produciendo un ruido alarmante. Ya mero te caibas. Este ya hizo una trastada. Tiró la canasta de los trastes. ¿No te lastimaste? ¿No te habrás roto algún omóplato? Homo no, pero plato sí. Tienes sangre. Ya saliste tú con más mole. A ver, que reconozca este hombre un estudiante de medicina. ¿Un estudiante? Tiene un vaso roto. ¿Un vaso sanguíneo? No, hombre. Un vaso de cristal. Bueno, el caso no es de pronóstico reservado. Levántate y anda. Que tome los trastos uno que sea más torero. Ya vamos a llegar. Corran, muchachas. No pueden correr por la falda del monte. Josefita distendió en el suelo un mantel prestado. Fémina y las demás muchachas invitadas dispusieron los cubiertos. Se fueron sentando o tumbando todos alrededor de la mesa bajo la enramada lucífera. La jovialidad iba en creciente. De pronto, Josefita, se nos olvidaron las tortillas. Ya me parecía a mí que esto iba demasiado bien, musitó Zavala. Tenía que resultar defectuosa la organización, como cosa nacional. ¿Y dónde conseguimos ahora tortillas?, preguntó Fémina. Y dijo un estudiante: Oye, Pomar, ¿no tienes ahí el caballo del diablo? En él podrías volar por las tortillas. Comeremos con pan. Ahí hay bolillos, dijo una señorita. Bolillos si no sabemos hacer encaje. Y Josefita, contrariada, contestó: Ya no estén choteando. Caray. Apareció un muchacho lugareño en la barranca. Le preguntaron dónde habría tortillas. El muchacho contestó: Mi mamá está moliendo. Y Zavala dijo: Claro, las mamás siempre están moliendo. Vamos con ese muchacho a buscar las tortillas, dijo Josefita a las muchachas que la acompañaron, regresando todas con sendos bultos de las indispensables cucharas de Moctezuma para comer el mole. Son de pianola, Josefita. Las tortillas, no entiendo. Que si son de metate o de molino. Ah, son de metate, de piano. El jantar dio principio. Después de tomarse una copita, la consabida copita, dijeron: Que toquen la música. Falta el del bajo, señorita. Lo tenemos que esperar. Empiecen, hombre. ¿Para qué quieren el bajo? Necesitamos el bajo, señor, porque es el que nos marca el tiempo. Y para marcarles el tiempo, ¿no les serviría mejor un calendario del más antiguo Galván? Dicen los músicos que a ver qué pieza quieren que les toque. A mí, la pechuga. A mí, el muslo.
Se trata de piezas de música, no de las piezas del guajolote. ¿A usted qué pieza le gusta más, maestro? A mí, la Traviata. Le pregunto qué pieza del guajolote, maestro, para apartársela. Ah, cualquiera, señora, cualquiera. La música rompió a tocar. La alegría iba en creciente. La juventud y la primavera retozaban en las fuentes brotantes. Pomar no comía, prefería beber. ¿Y el guacal a quién le toca? El guacal le sienta bien a Arturo, que es indio. Oiga, Josefita, ¿no trajo usted las tripas del guajolote? No, ¿por qué? Para que se las diera al maestro del contrabajo, por si se le rompe una cuerda. Él es un rascatripas. La música dejó de tocar. Sonaron aplausos estrepitosos. Siguió la broma. Oiga, maestro, ¿cuántas llaves tiene su flauta? 13 llaves, señor, contestó. Caray, pues esa parece la flauta de un ama de llaves. Otro. ¿Cuánto cuesta un violín? Si es italiano, según los hay desde 20 pesos. Y si es hecho en el país se hacen de balde, señor. Llegó el del bajo quinto. Lo recibieron con aplausos y con una copa. ¿Qué le había pasado, maestro? Nada, que no encontraba a una prima en los estanquillos. ¿Tiene usted alguna prima estanquillera? No, señor, una prima de guitarra. Tuve que ir al repertorio. Allí hay unas primas alemanas muy buenas. Sí, las primas alemanas deben ser buenas, son güeras, ¿verdad? La orquesta volvió a tocar. Los comensales volvieron a sonar palmas. Continuó la jácara bajo el amo sol del mediodía. Josefita Bustillos ministraba de beber con cautela, para que los chicos no se propasaran. Iban a servirse frijoles de la cazuela, cuando cayó en ella, de la arboleda, la deyección de un pájaro. El incidente fue celebrado con risas. Todos veían la mancha blanca en medio de la cazuela de los frijoles. Para que no se quejen por falta de postre, dijo Fémina ahogándose de risa. Diantre de pájaro, anularnos los frijoles, musitó una señorita que estaba enchilada. Que toquen Fémina, el vals Fémina, gritó uno. La orquesta obedeció. El vals Fémina, instrumentado por Arturo, que lo había compuesto, se dejó oír cadencioso. Y Arturo, soñador, oía que completaba la armonización de la pieza el polifónico ruido del arroyo, de las fuentes brotantes. Fémina, la rebosante niña mujer, tumbada boca arriba, con la artística nuca descansando en el regazo de su mamá, escuchaba con arrobamiento el vals ella, que debía agradar a los pájaros de la arboleda, que escuchaban silenciosos. ¿Ya ven cómo los días de campo resultan?, dijo satisfecha la señora Bustillos. Resultan por la raspa, dijo un estudiante disparando una valla de eucalipto a la barriga de un músico. Y entonces, hartos, alegres, medio atontados por la digestión, todos se pusieron a contemplar a los músicos que tocaban impasibles. ¿Cómo eran los músicos? Esto era lo que absorbía la atención de los estudiantes. El del tololoche apenas alcanzaba el extremo del mástil para dar las notas graves. Chaparrito, panzón, gordo de los cuadriles, se abrazaba al instrumento, aquel contrabajo abultado que parecía su mujer. Y sudaba el contrabajista, gordito, de bajar y subir su brazo corto por el brazo del instrumento, dejando ver el tocador
cuando detenía la mano izquierda para prolongar el rum rum, el puño ajado y sucio de la camisa sin mancuerna, y al mantener el brazo en alto, mostraba la manga del saco raspada del codo. Bajo el puente del Tololoche había una costra de mugre negra, y sobre la costra un montoncito de brea pulverizada del rascar del arco, pareciendo aquello la flor de harina de un pequeño molino. El contrabajista rascaba con indiferencia, con disciplicia, mirando para arriba, como si se estuviera bien sabida la pieza que tocaba. Interesante el de la flauta, tuerto, con un bigote con orzuela que se metía en la obertura por donde entraba el viento al cálamo. Los dedos del flautista, con las uñas negras, subían unos y bajaban otros, ágiles, sabios, cerrando los agujeros, en torno de los cuales había unos círculos opacos de grasa. La flauta tenía montoncitos como de betún bajo las llaves, que estaban oprimidas algunas con ligas de goma para suplir las muelles de acero cansadas. Ya cuando llevaba mucho tocado, la saliva asomaba a los labios del flautista, que en los pizzicatos escupía la flauta por entre el bigote con orzuela, sosteniendo el hombre y el pífano un idilio baboso. Picado de viruelas, el del bajo de cuerda, con un mostacho de cabo de rurales, llevaba un sombrero viejo, muy viejo, y tenía el chaleco luido entre los botones del movimiento del guitarrón. Cruzaba la pierna para tocar y dejaba ver un calcetín dibujado a ruedas, calcetín que no alcanzaba el sitio en que se anudaba el calzoncillo de manta, cuyas cintas colgaban un poco, teniendo una señal de haber sido pisada y arrastrada por el lodo. El tocador de bajo se daba pisto, marcaba el tiempo con pretensión, moviendo la cabeza apilonada, sosteniendo con los dedos callosos de la diestra la pluma de carey, con que hería la encordadura que producía un sonido ríspido. Caído de hombros el del cornetín, alto, muy alto, huesudo, giboso, con cara de caballo. Él remataba las frases musicales con una blanca, con una redonda para empastar el sonido y prolongar los finales. Tocaba a veces con una mano sola, recurriendo a la izquierda solo cuando tenía que dar un agudo y había que apretar el cornetín contra los labios y los dientes, en los que se notaba, al reírse el maestro, la masa de las tortillas pegadas a las encías, formando el sarro en cada diente, un arquito. Las manos del cornetinista estaban negras por el latón. Solo al mover los émbolos limpiaban aquellas manos la corneta, porque después de las tocadas el pistón era colgado en la peluquería y música para bailes del Puente Blanco. El del violín pegaba el maxilar izquierdo con fricción al instrumento. Parecía que sentía algo al tocar y se creía ya en camino del éxito, desde que había pasado de peseta la hora a 37 centavos que ganaba a la sazón. Pero era un violinista razonable. Se limpiaba las uñas, se ponía serio para tocar. No le faltaban botones en el traje ni en la camisa, como a los demás. Así eran los músicos de la calle del Puente Blanco, que Arturo contrató para el día campestre,
pagándoles a 3 reales la hora, su tren, su almuerzo, su curado y su cerveza. En las últimas libaciones, alguien propuso un brindis. Dicho que fue el brindis, se invitó a Pomar a que dijera unos versos de Chispa, de los que él hacía. Pomar, haciendo un irónico gesto, sacó del bolsillo interior de la americana un recorte de periódico y leyó unos versos humorísticos suyos intitulados La mandolina. El domingo es triste. La gente se viste para ir de fiesta o duerme la siesta y se aburre en esta vecindad cochina, donde una vecina que salir no suele está muele y muele con la mandolina. No hay una persona de la vecindad que oiga a la vecina de la mandolina con serenidad. ¿Cómo desentona? ¿Cómo desafina? ¡Qué barbaridad! Duele la cabeza de oír tanta pieza, como ha comenzado y no ha terminado la mandolinista, la que a su torpeza musical a un lado es buena modista. Todos festejaron a Pomar por sus versos, dichos en ocasión tan alegre. Pomar tomó un trago, hizo una mueca y se puso a mirar para una rama de la que pendía un coyol. En este momento, una libélula de las llamadas caballitos del diablo pasó zumbando por encima de la cabeza del humorista. Con una servilleta, Fémina dio muerte al caballo del diablo, que cayó entre los rizos de Pomar, de donde lo tomó Fémina con superstición, atravesándolo con un alfiler. Pomar se preocupó un poco, pero procuró distraerse. Sonrió, bebió más. Después bajó los ojos y púsose a mirar para Fémina, que seguía con la cabeza en el regazo materno, jugando con un limpiadientes que tenía en la boca y viendo cómo oscilaban las hojas de un álamo, verdinegras por un lado y plateadas por el otro. Entornaba Fémina de pronto los párpados, como para filtrar su mirada a través de las pestañas, algo curvadas hacia arriba y hacia abajo. Pomar, en su habitual indiferencia, se fijó en aquellas pestañas. Antes no eran tan bonitas. Le gustaron ahora las rizadas aveñolas. Vamos a lavarnos la trompa, propuso un estudiante, que la tenemos llena de mole. Sonriendo, casi todos se dirigieron a la fuente y al regato y al lino, lavándose allí los dedos olientes al ajo de las enchiladas y la boca pintada por el chile ancho del mole. Josefita se quedó dándoles de comer a los músicos. Las camaradas bromistas se pusieron serios frente a la capilla abierta en el granito de la sierra, la fuente. Se apoderó de ellos el encanto de la fuente y los dominó. Callaron, dejaron de reír. La fuente era la que hablaba, el riego era el que reía. Intelectuales todos, no pudieron sustraerse a la seducción de aquella gruta pagana. Fémina quiso beber de aquella agua. Pensó que pudiera ser aquel un líquido detersivo, reverente. La niña moza se arrodilló, apoyó las manos en 2 piedras que había en el alveo y hundió los labios, que todavía no habían besado a nadie, en la corriente diamantina, mas no humedeció solo sus labios, incauta, como toda mujer que brota, se olvidó de los pechos, y así, cuando tocó el agua con los labios vírgenes, la tocó también con los pezones despertadores y con la areola rosácea que los circundaba.
Qué frío aquel contacto de las dos vírgenes, la fuente del agua y la fuente de los besos. Aquella agua era la primera cosa viva, cantante y móvil, que se llevaba la ambrosía de la carmínea boca de aquella núbil promisión. Ella dijo: yo quisiera meterme ahí, y señaló el interior de la gruta, el fondo, el sitio en que el agua surgía, jugando con las arenillas del álveo, que saltaban y caían. Y a Fémina se le quedó la idea de meterse allí. Cuando todos se hubieron lavado, dieron una vuelta por las fuentes brotantes, reconociendo las bellezas del sitio, ponderadas por Josefita. Después fueron a tomarle el pelo a los músicos, que comían, y un estudiante les dijo: métanle recio, maestros, que mañana quién sabe si toquen una cazuela como esa. El del contrabajo contestó: como que está bueno el molito, no más que pica. Coma queso de Holanda, así pondrá usted una pica en Flandes. Este mole parece sevillano por lo picaor. Oiga, maestro, ya sus zapatos están muy gastados. Necesita mandarles echar medias chuelas. Otro le dijo a Pomar al oído: tendrá gracia el maestro del contrabajo. Cuando está acostado con su mujer y la abraza, y ella ronca, soñará el pobre hombre que está tocando el tololoche. Toda la noche, remachó Tobar. Y dígame, maestro, dijo otro estudiante, ¿por qué ustedes, cuando se trata de una tocada, siempre llegan retardando? Dijo otro: ah, pero tratándose de comer, siempre llegan a tiempo. Contesta otro: ya llegaron a la coda los frijoles. Las señoritas se columpiaban en una encina, a la que habían atado una cuerda. Fueron los varones a empujarlas. Zavala, a quien le tocó en suerte empujar a Fémina, tuvo una sensación voluptuosa cuando, haciendo el cuerpecito donairoso, sintió que sus dedos pecadores resbalaban por las ingles hundidas a causa del doblez del cuerpo. Y ella, al acomodarse en el columpio, cuando él le daba vuelo, apasionaba entre el vientre estirado y la dureza de los muslos aquellos dedos largos de Zavala, tan acostumbrados a introducirse en las páginas nuevas. Oh, pensaba Zavala en el fugaz deliquio, ¿para quién será aquella página blanca? Y la dejó de mecer. Cuando empezaba a soplar el favonio de la tarde, iniciado el orquestal preludio de la égloga rumorosa, cansados de reír y de bailar, volvieron a México los de la alegre camaradería. En la estación esperaron a que las chicas subieran al tren, sirviéndoles esta cortesía para ver una gama de medias, de tobillos, la pierna de Fémina, aristocráticamente configurada, tremante y bailadora, con ritmo de privilegio. Fue la revelación para todos, aquella pierna fina, aquellas pantorrillas opulentas, con aquel modelado, con aquel movimiento único, iban a alguna parte. Marchaban hacia alguna aventura insólita de la vida. La señora Bustillos, al despedir en su morada del cuadrante de Santa Catarina a los convidados, recomendó mucho a Pomar que no bebiera más aquella noche. Vio la bonachona Josefita, un poco turbia, la mirada aquilina del ironista. Claro, Pomar no había comido casi nada. Capítulo 4. El Hospital Juárez. Los muchachos llegaron sofocados a casa de la señora Bustillos. Uno de ellos habló: Josefita, ¿ya sabe usted lo que pasa? La señora: no, ¿qué? Que Pomar se ha congestionado. ¿Cómo? Pues que ha muerto
de congestión alcohólica. ¿Pero dónde? A ver, ¿cómo estuvo eso? Jesús, al tiempo que echaba mano de su chal apresuradamente, en un hotelucho de la calle de Tenexpa. ¿Pero de veras se murió? ¿Cómo no lo auxiliaron? Contesta Pedro Ramos. Verá usted, Josefita, Pomar andaba anoche con su inseparable amigo el Pato. A las 2 de la mañana tomaron la última copa en un cafetín que hay frente al Teatro María Guerrero. El Pato y Pomar dormían siempre en el mismo cuarto, pero anoche, como los dos tenían dinero, tomaron un cuarto cada uno. Y a esto se debe que el Pato no haya podido auxiliar a Agustín cuando se congestionaba. No lo vio, no lo sintió. La que primero lo vio fue una mujercilla de las que pululan por aquellas posadas. Iba la mujercilla a llevar unas hojas de naranjo a Pomar, cuando retrocedió espantada al verlo en la cama, hecho un ovillo, con un zapato puesto y el otro no. Se conoce que Pomar se inclinó para descalzarse y que al inclinarse le vino la congestión, no habiéndole dado tiempo a quitarse más que un zapato. Y está allí todavía, sí, Josefita, allí está. Vamos allá, a ver qué hacemos. ¿Voy, mamá? Preguntó Fémina. No, mijita, no quiero que veas tú esas cosas. Hablaban por el camino. Bien le decía yo anoche que no bebiera más, empezó diciendo Josefita. Y nosotros, si hasta nos dijo a la hora en que lo dejamos, las 9, que ya se iba a retirar y que le iba a encargar a una de las de tacón de hueso que le llevara sus hojas con catalán, porque creía amanecer crudo. ¿Qué dijo usted de tacón de hueso? Así les dicen a esas perdidillas que andan por los hoteluchos. Josefita. Una casa colonial en la esquina de las calles de Santa Catarina y Tenexpa. Arriba, en el ángulo de la casa, una como acrotera con azulejos. En la acrotera un nicho. En el nicho un santo de piedra mutilado. Por el lado de la calle de Tenexpa, una puerta angosta y baja. En la madera de la puerta, agujeros aboquillados por el uso de una cuerda que tirara muchos años de una campanilla para llamar a las buenas gentes que habitaran la casa, cuando el pecado y el vicio no trasponían aún aquellos muros espesos que después se dieron a la corrupción. En medio del estrecho zaguán, un cancel con vidrios opacos, en los que se leía con letras rojas, cuartos a toda hora. Escalera de piedra, en el descanso de la escalera, al frente, una cruz de azulejos incrustada en la pared. Las habitaciones de la casa, divididas por canceles, formados con bastidores de madera y de manta encalada. Los pisos de ladrillo. A la izquierda, veíase un cuarto entapizado con papel en que había estampadas golondrinas volando. Aquel cuarto había sido oratorio en los buenos tiempos de la piedad antigua. Allí estaba enroscado en la cama, en forma de C, el humorista Pomar, con las manos en los cordones de un zapato, descalzándose para emprender el viaje a la otra vida. Qué dolor tuvo Josefita Bustillos al ver así al borracho genial, al ironista que cogía los chistes al vuelo y que, no perdonándose a sí mismo, había hecho un chiste irónico con su propia muerte, porque Pomar, el congestionado, sonreía y en su boca habíase enfriado la última mueca. Sería bueno que lo vistiéramos, insinuó Josefita, viéndolo en mangas de camisa, con el pantalón desabrochado. No, dijo un gendarme que lo cuidaba mientras venía a la camilla.
Vino la camilla y vino el comisario. El comisario se alegró cuando vio el cadáver. Era el de un enemigo suyo. Pomar le había dirigido ataques en los periódicos. Los camilleros cogieron el cadáver, lo pusieron en la camilla con lecho de zinc y lo flagelaron, lo torturaron para que se estirara, porque así no podía ir. El pobre de Pomar obedeció. Empezó a crujir cediendo a la flagelación y se estiró. Con la gente de la comisaría no se juega. Eran las 3 de la tarde y los muchachos no lograban que les fuera entregado el cuerpo. El comisario, que tenía alma satánica y vengativa, quería enviar a Pomar al Hospital Juárez para que le hicieran la autopsia, para que lo destrozaran. Así le pagaría los ataques escritos en los sucesos, en el diario del hogar. El pato, que andaba con los muchachos, estaba asustado. Decía que no volvería él a tomar fosforitos, café con aguardiente, que eso era lo que había matado a Pomar. El pato estaba asustado. Veía a su amigo y camarada de libaciones nocturnas en la camilla, semidesnudo, amoratado, sonriente, pero horrible, con una etiqueta amarrada a un tobillo, una etiqueta que decía Agustín Pomar, congestión alcohólica. Vista la intransigencia del comisario, los muchachos, acompañados de periodistas de influencia, ocurrieron al director del Hospital Juárez para que les entregara el cadáver. Tardaron mucho en encontrar al director del hospital, como se tarda siempre en hallar a los funcionarios públicos cuando se les necesita. Pero una vez que lo encontraron, el buen señor les dijo que si encontraban un médico que diera un certificado de defunción, podían llevarse al compañero. Les dio una orden para el hospital, mandando que no prepararan el cadáver para la autopsia. Llegaron tarde con el médico. El cadáver ya estaba preparado. El muertero, un pelado impasible que trabajaba como auxiliar en el anfiteatro, ya había abierto el cráneo a Pomar de 3 cincelazos, uno en el parietal izquierdo, otro en el derecho, otro en el frontal. Los cráneos debieron aserrarse, pero el muertero encontraba más práctico el cincel, y los médicos permitían aquellos 3 golpes en la frente de los muertos, creyendo que los muertos no sufrían. La caja del cuerpo aún no había sido abierta. La tapa del cráneo de Pomar colgaba de una tira de piel del cerebelo que le servía de bisagra. En el suelo había un cajete en que goteaba la cabeza del humorista. El médico que fue con los amigos examinó el cerebro. Vio las meninges congestionadas, rotas. Las meninges, hechas una madeja enredada, se habían achatado contra la bóveda craneana, con la fuerza de la congestión. El pato, cada vez más asustado, veía aquello y juraba nunca más beber. Y los amigos, los que tanto conocían al alegre Pomar, veían el encéfalo, se fijaban en la masa gris. Allí estaba el talento, allí estaba el buen humor, allí estaba la chispa. Mandó el doctor volver el cadáver que estaba boca arriba. Vio las equimosis que tenía en la espalda, señal inequívoca de la extravasación de la sangre. Ratificó la congestión y dio el certificado para que se llevaran el cuerpo. Mientras el impasible muertero hacía una sutura en la cabeza de Pomar, los muchachos pasearon la mirada por el Hospital Juárez. Hórrido aquel necrocomio. Qué abandonado estaba aquello entonces. Era anacrónico. Era insultante.
Era una contraposición que aquel hospital estuviera en la plaza de San Pablo, del apóstol San Pablo, al lado del templo de San Pablo. En aquel anfiteatro no había planchas, ni instrumentos, ni aparatos, ni aseo. Un sucio piso de cemento gris, como los encéfalos de los cadáveres que en aquel piso goteaban. Una alacena en que el muertero guardaba su pita para las suturas, sus agujas de arria, su cuchillo, su martillo y su cincel. Al lado estaba el depósito de cadáveres, restos de gente destrozada por los tranvías, que entonces sembraban la muerte por las calles, ciclistas arrollados, carne apuñalada en la taberna, dolor, desdicha, hiel, la hiel de la raza. Y en aquel rincón de la plaza de San Pablo, entre aquellas paredes manchadas de sesos y de sangre, en aquel antro donde los muertos apretujados mostraban sus rostros sellados por el dolor postrero, parecía que flotaba como una consolación la parábola del apóstol, la bíblica frase del buen San Pablo. No entristeceros, porque algún día nos reuniremos al lado del Señor. Zavala, que era erudito, que tenía imaginación y que se sentía petrificado ante aquella exposición del dolor humano, pensaba en San Pablo, por el sitio en que estaba. Pensaba en las epístolas del profundo apóstol, que él había leído en los textos sagrados de la biblioteca, y se le veían a la cabeza máximas y más máximas, parábolas y más parábolas. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Veía Zavala aquella carne triturada y volvía a pensar en San Pablo. Quiso Zavala mirar para arriba, cediendo al impulso que sienten los hombres generosos cuando ven abajo la miseria. Y, recortándose en el celaje líbico, vio el bibliotecario finítimo, el templo de San Pablo, la vetusta iglesia abandonada, al lado del Hospital Juárez, la iglesia sin santos ni campanas. Pero en la desolación del templo percibió Zavala el espíritu de Pablo, porque el gris exterior de las torres y de los muros era el gris apacible de las barbas del apóstol. ¿Por qué estaría cerrada y abandonada aquella iglesia de San Pablo en la plaza de San Pablo, al lado izquierdo de la fachada del Hospital Juárez, tan cerca del almacén de los muertos? ¿Por qué estaría aquella iglesia desierta y ruinosa, Dios mío, cuando allí hacían falta santos y oraciones? Qué triste es, en verdad, la noble iglesia de San Pablo, con las cúpulas faltas de azulejos, con las cornisas pobladas de hierbas que detienen las piedras con las raíces, con la puerta rayada por un aldabón oscilante cuando no lo detiene un candado, con las bóvedas mudas, con los cimborrios truncos, con las torres sin sonidos. Qué triste es, en verdad, la arcaica iglesia de San Pablo, donde nunca huele a incienso, donde nunca resuenan las voces de los sacerdotes, donde nunca se detienen las almas, más que las almas de las golondrinas que llegan a la oración. Sacó a Zavala de su ensimismamiento la voz del muertero que dijo, frotándose las manos en la blusa: ya está listo. Zavala vio con asco la porquería del muertero, fijándose en aquel tipo, y para que no se extrañara de aquel asco, un empleado del hospital dio algunas explicaciones a los muchachos sobre el preparador de cadáveres. Es un tipo digno de estudio, dijo el empleado. Este muertero lleva aquí muchos años.
En fuerza de bregar con los muertos, les ha perdido el miedo y ha perdido todo escrúpulo. Su misión es abrirles el cráneo y la caja torácica a los cadáveres. Eso que ustedes ven, que se limpia las manos en los vestidos, es cosa corriente en él. Y a veces, cuando llega su mujer con el almuerzo, él se limpia así las manos y se pone a comer enchiladas con ellas, sin más requisito. Pero es posible, dijo Zavala asombrado. Rigurosamente histórico, aseveró el empleado. Y continuó. Tiene este muertero otra obligación, conducir los cadáveres del zaguán del hospital a este sitio. Es digno de verse en esta operación. Tiene un burro de planchar, esa tabla que ustedes ven aquí para el acarreo. Coge la tabla, la mete debajo del muerto, se acomoda después debajo de la tabla, coge al muerto de las manos, echa a andar con él y al llegar aquí, suelta las manos al muerto, saca la tabla rápidamente y el muerto da el batacazo en el suelo. De noche es cuando la conducción de los muertos resulta más fantástica. Apenas oye el muertero el grito, avisándole que llegó algún cadáver de las comisarías, va a recibirlo. Y acompañado de un muchachito huérfano que anda por ahí y que el muertero recogió no sé dónde, allá viene con el muerto a la espalda, en el burro de planchar. El muchachito viene delante, alumbrándole con una linterna, y el muertero viene detrás con su eterna carga. El cortejo feérico hiere vivamente la imaginación. Algunos estudiantes vienen a ver esto de noche y espían al muertero y a su acompañante cuando pasan bajo los arcos de estos corredores sombríos. El muertero con el cadáver a cuestas y el chiquillo delante, con la luz que parece el ánima del muerto. Los muchachos salieron, ya anocheciendo, con el cadáver de Pomar, que habían acomodado en un féretro. Zavala volvió el rostro y se detuvo para socorrer a unos tifosos que había en unas barracas de madera, en un llano frente al anfiteatro, y se fijó en que, al lado del necrocomio, junto a la pared, había un pirú, en torno del cual empezaban a revolotear los agrótidos. Por los ánditos del patio principal correteaban y charlaban algunos convalecientes, personas del pueblo que habían sido llevadas allí heridas. ¿Esos son los que no se rajan?, preguntó Zavala al empleado del hospital mientras esperaba la boleta de salida. Algunos hay de esos, y aquella mujer bonita se llama Rosa. Es una pecadora que vino con 2 puñaladas en el vientre. Ya está buena. Hace 20 días que la operaron. Aquí los médicos operan hasta en los intestinos, con buen éxito. Y eso que el gabinete de cirugía es malo. Está mal provisto de instrumentos.